Empezamos con deformaciones y dentro de lo que es deformaciones vamos a estar bajo la hipótesis de pequeñas deformaciones. Todo lo que vamos a ver vale exclusivamente para pequeñas deformaciones, siendo pequeñas deformaciones menores al 5%. Y usamos porcentaje porque una deformación es pequeña en función del tamaño que tiene el sólido. Una deformación del 5% realmente es una deformación grande. Para la mayoría de las estructuras, 5% es bastante deformación. Solemos estar debajo del 1% en cuánto se deforma una estructura, es decir, cuando yo agarro este coso. Como es goma espuma, sí, la goma espuma hago así y la deformé un 50%, como que la deformé un montón, pero esto es goma espuma. Las estructuras que nos rodean, la mayoría de las estructuras, inclusive la silla, tiene deformaciones bastante más chicas que el 5%, pero más o menos la teoría de pequeñas deformaciones aplica hasta más o menos un 5% de deformación. Si la viga mide 5 metros y pasa a medir 5 metros, 0,05, o sea, se alarga 5 centímetros, es un montón, pero sigue siendo válido lo que vamos a ver. Para deformaciones realmente grandes no vale, pero son raras que ocurren. Dicho esto, empezamos a hacer deformación. Y acá es donde voy a buscar el mismo dibujito que antes, simplemente por comodidad mía, voy a agarrar el mismo dibujito. Dibujen una papa lo más aproximada posible a la que tenían antes. Y lo que vamos a ver es qué le pasa a ese cuerpo. Y de hecho mejor, ahora que lo pienso, en vez de ponerle las reacciones, vamos a ponerle los vínculos. En la parte de estática, en la parte de tensiones, la parte estática de continuos que vimos recién, habíamos visto que cuando le poníamos esas cargas a ese cuerpo, aparecían tensiones internas. Respecto a la cinemática, cuando le ponemos esas cargas a ese cuerpo, aparecen deformaciones. Es decir, este punto, como tiene un vínculo, no se puede desplazar. Estos puntos, como tienen un vínculo, no se pueden desplazar. Todo el resto de los puntos se puede deformar. Y no lo dije, pero si estamos hablando de deformaciones, ya no vamos a trabajar con cuerpos rígidos. Lo pongo entre paréntesis, pero si algo se deforma, ya no vamos a trabajar con cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos no pueden deformarse. Mis cuerpos van a deformarse y simplemente no va a desplazarse el punto donde tiene un vínculo. Todo el resto de los puntos del cuerpo se puede desplazar. Y por ejemplo, si tengo esa fuerza que va para abajo, medio que esto se aplasta, y si tengo esa fuerza que va para allá, eso se aleja. Poco feliz esa curva, voy a intentar hacerla mejor. Se aplasta, se aleja de cierta forma, puede tener cualquier deformación, cualquier desplazamiento del resto de los puntos. Y se deforma de esa forma. Esto es la configuración deformada del sólido. Lo que está en negro era como estaba inicialmente, le puse las cargas, se deformó. Donde tiene un vínculo no puede desplazarse, todo el resto se puede desplazar. Y ahora vamos a empezar a hablar de cinemática de los puntos. Cada punto tiene una deformación asociada. Y cada punto tiene un desplazamiento. Es decir, el punto que inicialmente estaba acá, ese punto que inicialmente estaba en ese lugar, con esa forma, luego
pasa a estar en ese lugar y se va a trasladar y se va a deformar. Les recuerdo la diferencia entre traslación y deformación. Si este punto lo muevo acá, este punto se está trasladando sin deformarse. Si el punto lo muevo y lo deformo, acá se traslada y se deforma. Vamos a hablar de la parte de la deformación asociada al punto y no en este momento hablar de las traslaciones que tiene el punto. El punto no puede rotar. El punto no tiene volumen para rotar. El punto se traslada y se deforma. Entonces, ese punto, si lo hacemos un poco más grande, seguimos representando el punto por un cubo para poder visualizarlo. Y elegimos un cubo porque estamos usando ejes coordenados cartesianos, no porque sea un cubo el punto. Inicialmente está en esa posición y después de aplicar las cargas se traslada y se deforma. No voy a prestar la atención en este momento a la deformación. Entonces, perdón, le voy a prestar en este momento importancia a la traslación y simplemente se deforma. Ese cubo, que inicialmente era un cubo perfecto, pasa a ser algo medio con la forma que querramos. Entonces estoy dibujando más o menos cualquier cosa, coherente con lo que vamos a ver después. Pero básicamente cualquier cosa. Es decir, el cubo inicialmente era un cubo y pasa a una forma final, porque se deformó. Esta deformación la podemos descomponer en dos deformaciones, las deformaciones longitudinales y las deformaciones transversales. Entonces, en principio, ese cubo puede pasar a tener cualquier forma, pero vamos a descomponer esa cualquier forma en dos deformaciones. Las deformaciones longitudinales y las transversales. Y empezaremos con las longitudinales. Vamos a llamar, hagamos nuestro cubo y hagámoslo tal vez un poco más grande. Deformaciones longitudinales. Hagamos un cubo más grande para poder dibujar un poco mejor. Y pongamos ejes para poder hablar de direcciones. ¿Cómo son nuestros ejes? Nuevamente no me importa cuáles son los ejes, elijan los ejes que quieran ustedes, es simplemente para poder ponerle un nombre a cada dirección. X y Z. El cubo inicialmente es un cubo perfecto. Después se deforma. Se llaman deformaciones longitudinales a las deformaciones que después mantienen la forma rectangular de ese cubo. Entonces, por ejemplo, se puede alargar en X, pero cuando se alarga en X mantiene su forma, y cuando se desplaza se deforma en Y o en Z, mantiene su forma. Por ejemplo, una deformación longitudinal posible es algo así, que se achique en Y y en Z. Entonces, en dirección Y en Z es un rectángulo más chiquito. Estoy intentando dibujar un rectángulo más chico en esa cara. Y lo voy a alargar en X. Se alargó en X, se achicó en Y y en Z. Y lo mismo atrás.
Me quedó medio mal ese dibujo. Mejor. Se alargó en X, se achicó en Y en Z. Y siempre que solo sea una deformación en uno de los sentidos, se llama deformación longitudinal. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, el plano X se mueve en X, el plano en Y se mueve en Y, el plano Z se mueve en Z. Y vamos a hacer esto mismo en Pero un ahí plano. ¿Te escucho? no se achicó en Y y en Z ahí. No sé qué dije, se alargó, el plano X se alargó en X, el plano Y se achicó en Y, pero no sé qué dije antes. Ah, el plano, pero... El plano X, por ejemplo, el plano Y es este plano acá. Y el plano en Y se movió en dirección Y, en ese caso negativa, y se achica. Este plano, donde tengo la mano, cuando hago así, lo achiqué. Pero fíjate que el plano simplemente se movió y siguió siendo un plano. Eso va a ser deformación longitudinal. Que el plano Y hace esto. Y después el plano X y el plano Z van a hacer otras cosas. Pueden ir para adentro para afuera, para adentro para afuera. Cada plano se mueve para adentro para afuera. Si se mueve el plano como un plano para adentro para afuera, eso es deformación longitudinal. ¿Sí? Sí, gracias. Hago el mismo dibujo, pero viendo únicamente plano XZ, porque creo que muchas veces marea el 3D. Si veo únicamente ese sector de ahí, lo que hizo el cubo fue que lo que era inicialmente cuadrado pasa a tener esa forma. Y esto inicialmente tenía una longitud inicial en X, que de hecho la longitud inicial es diferencial de X. Y una longitud inicial en Z, que si estamos hablando de un punto, esto es mi diferencial de Z. Pero luego de la deformación pasó a tener una longitud final en X, que es más grande en este caso, y una longitud final en Z, que es más chica en este caso. ¿Te acabamos bien? Podemos hablar entonces de que hay una deformación en X, y esto vamos a llamar a la deformación, lo voy a escribir mejor con el teclado, deformación longitudinal del plano X. Deformación longitudinal del plano X, y de hecho nuevamente depende de la notación, lo llaman epsilon X o epsilon XX, porque si es longitudinal, el plano X se mueve en dirección X, y como siempre se repite, se suele evitar uno de los dos índices, pero esto es cuánto se deforma en dirección X. Y cuánto se deforma en dirección X lo podemos escribir como la longitud final del plano X menos la longitud inicial del plano X dividido la longitud inicial. Esto es decir, el delta L que sufrió el plano X dividido la longitud que tenía esa dirección. Y eso es la deformación longitudinal. ¿Cuánto se alarga, cuánto se achica?
Si jugamos con esta expresión, podemos llegar a que la longitud final la podemos escribir como la longitud inicial por 1 más epsilon x. Si epsilon x es 0, no se agranda ni se achica. Si epsilon x es positivo, se alarga. Si epsilon x es negativo, se achica. Y no usamos comprimir para deformaciones. Se alarga y se achica. Compresión habla de tensiones. Compresión no es reducir volumen. Compresión habla de las tensiones. Achicarse o reducir su tamaño habla de deformación. ¿Qué unidades tiene epsilon? La deformación longitudinal. Ninguna. Ninguna. Sin unidades. No me pongan unidades de metros para una deformación, porque justamente es como un porcentaje que se mueve. Y por eso hablamos de la deformación menor a 5%. Estas cosas son las que son menores a 5%, siendo 5% 0,05. Es un número que debe ser menor a 0,05. Generalmente es bastante más chico. Suele ser 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Suele ser un número pequeño. Y por si la gente no lo sabía, símbolo por ciento quiere decir 1 sobre 100. No quiere decir nada más que eso. Y eso es la deformación longitudinal en X. ¿Sí? Esta definición que dije recién no es una definición muy formal. Y para hacer una definición más formal, simple notación, voy a llamar U a desplazamiento en X, B a desplazamiento en Y y W desplazamiento en Z. Para hablar de una deformación un poco más formal de las deformaciones. Fíjense que este punto se desplazó un valor U en esa dirección. Y este punto se desplazó un valor U en esa dirección. Cada punto se desplaza un cierto valor. Y en realidad, para ser un poco más feliz, este punto tiene un U en esa dirección, para llamar la dirección positiva. Después, este desplazamiento va a ser negativo, porque terminas desplazándose en sentido contrario. Y el desplazamiento U2 va a ser positivo. La diferencia entre lo que se desplaza este punto y este punto es la diferencia, o sea, cuánto varía la función U a lo largo del sólido. Es decir, estoy complicando un poco, pero vuelvo a mi punto. Yo tengo mi cubo. Yo a mi cubo lo desplazo y lo deformo. Así que tal vez es más fácil dibujar esto desplazándolo y deformándolo. La realidad es que el cubo que estaba ahí pasó a estar ahí. Y el punto 1 tuvo ese desplazamiento y el punto 2 tuvo ese desplazamiento. ¿Sí? ¿Ahí se entiende mejor? Si esos dos desplazamientos son iguales, ¿el cuerpo se deforma? Creo que no. No. No, La deformación es justamente la diferencia entre esos desplazamientos. Escrito al revés. U2 menos U1. La deformación
es la diferencia de los desplazamientos entre dos puntos a una distancia diferencial. Recuerden que esto está a una distancia diferencial. Y si hacemos una aproximación de Taylor, podemos escribir a este U2 como lo que tiene U1 más lo que varía U respecto a X por X. Y esto es aproximación de Taylor. ¿Todo el mundo conoce la aproximación de Taylor? Sí, sí. Entonces, la deformación en X es U más la derivada de U respecto a X diferencial de X menos U. Y acá me estoy olvidando algo. Este es el delta L, perdón. Esta deformación, ahí está, es el cambio de longitud que tiene eso. Y ahí va mejor. Entonces, el delta L es igual a la derivada de U respecto a X, diferencial de X. ¿Me siguen? Una pregunta, Felipe. En este caso, lo que habías dicho antes de que, por ejemplo, en el dibujo de arriba te iba a quedar el 1, el 1 negativo, porque lo planteaste hacia derecha y iba a ser hacia izquierda. Acá no pasa eso, ¿no? Justamente puse los dos desplazamientos positivos para simplificar la deducción, pero podría haber hecho acá arriba lo mismo. Arriba uno es negativo y otro es positivo. Acá ambos son positivos. O sea, en la arriba te queda el menos menos, por así decir, cuando haces la diferencia. Claro, exactamente. Sí. Te quise evitar esa partecita. Eso es el delta L. Y arriba vimos que delta L no era otra cosa que epsilon X por la longitud inicial. ¿Sí? Acá me falta un I. ¿La longitud inicial cuánto era? LI. De X. Entonces, epsilon es la derivada de U con respecto a X. Y eso es una definición mucho menos entendible que la de arriba, pero es la definición correcta de deformación. La deformación es la derivada del desplazamiento respecto a X. Si tengo un desplazamiento constante, la deformación no existe. Para tener una deformación, tengo que tener un desplazamiento distinto en cada punto de mi sólido. Y la deformación en X está asociado al desplazamiento en Y. La variación del desplazamiento en Y me da la deformación en esa dirección. Voy de vuelta que creo que lo dije mal. La variación del desplazamiento en X me da la deformación en X. ¿Se entiende? Sería no cumplir con el cuerpo rígido, básicamente esto. Apenas empecé a hablar de deformaciones, no puedo, ya dejamos atrás el cuerpo rígido. Un cuerpo rígido no sufre deformación. O la hipótesis de cuerpo rígido justamente es que no tenés deformaciones. Claro, eso quería decir. Apenas empecé a hablar de deformaciones, ya el cuerpo no es rígido. Esto no es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido lo único que puede hacer es trasladarse. Un punto de un cuerpo rígido, lo único que puede hacer es trasladarse. Lo estamos deformando, el cuerpo dejó de ser rígido. Y la deformación es la variación de ese desplazamiento dentro del mismo cuerpo. Yo hago así y no todos los puntos se desplazaron lo mismo. Yo hago así
todos los puntos se desplazaron lo mismo, no hay deformación. Pero si hago esto, como los puntos no se desplazaban lo mismo, tengo deformación. Esto que hicimos para epsilon x, podemos hacerlo para las otras direcciones y podemos hablar de la deformación longitudinal del plano y como la variación o la derivada del desplazamiento en y respecto a y, perdón, y la deformación del plano z como la derivada del desplazamiento en z respecto a z. Y esas son deformaciones longitudinales. Que la definición formal es la que está abajo, las derivadas de los desplazamientos, el significado físico es lo que está arriba, es el cambio en esa longitud que tiene en esa dirección. Si se alarga en x, ¿cuánto se alarga ese epsilon x? O sea, si se fijan, esto es, o sea, este cachito de acá, ¿cuánto se alargó acá? Más cuánto se alargó acá, la suma de esos dos pedacitos es la deformación longitudinal, multiplicado por el diferencial de x. Epsilon x, ¿cuánto se alarga en x? Epsilon z, ¿cuánto se alarga en z? En este caso, en la figura de arriba, epsilon x va a ser positivo, epsilon z va a ser negativo, porque se va a achicar en esa dirección. ¿Se entiende? Si hay dudas, es mejor ahora, porque después esto, como siempre, se complica. Los cuerpos se deforman. ¿Cuánto se deforma? En su dirección es longitudinal. El otro día fui a la facultad y empecé a burlar al compañero que hay en la facultad porque tenía el mate Stanley. Tipo, ¿cómo te compras un mate de 5.000 pesos? Y después me dijo, no, pero es la más, porque yo cuelo con el mate y dejo el mate durante 1 hora y 1 hora después sigue caliente. Y pasé de burlarme de la persona que tiene un mate Stanley a pensar, che, pará, yo quiero un mate Stanley, porque me pasa todo el tiempo. Acabo de tomar un mate que fue asqueroso y tuve que tomar 3 mates para calentarlo. Así que si entre nosotros tenemos a José Stanley que me quiere regalar un mate. ¿Cómo, Mati? Sí, lo conozco al docente en cuestión. Sí, Agustín Bertero. Igual no se lo compró él. Le regalaron un mate y medio que pensó lo mismo. Estás regalando un mate de 5.000 pesos. Y después lo empezó a usar y se enamoró de su mate. Porque hace lo mismo que yo, que deja el mate sentado una vez. Y se te enfría y es horrible. Como recién. Horrible. Más o menos ahora está tomable. Bien. Deformaciones longitudinales. Dejé también un espacio para ver si alguien tenía una duda. Si no hay dudas con deformaciones longitudinales, vamos a las otras deformaciones que son deformaciones transversales. Y entonces escribimos deformaciones transversales. Y volvemos a dibujar nuestro cubo, que para las deformaciones transversales nos vamos a limitar al plano, porque no confío en mis habilidades artísticas para poder dibujar esto en el espacio. X, Z. No dibujen lo que voy a hacer ahora, pero deformación longitudinal era cuando la dirección X se alargaba en dirección X. Esa es una deformación longitudinal. No dibujen lo que estoy haciendo ahora, pero longitudinal es cuando la dirección X
La normal X se alarga en X. O la normal Z se alarga o se achica en Z. Eso es deformación longitudinal. La deformación transversal es justamente la deformación en el otro sentido. ¿Cuándo? Venía usando azul para deformaciones, ¿no? Sí. Cuando el plano X se desplaza en, por ejemplo, Z. Y esto de acá, cuánto se mueve en esta dirección, es una deformación del plano X en dirección Z. ¿Me equivoqué? No. El plano X en dirección Z se llama deformación transversal. ¿Sí? La dirección X, en vez de moverse en dirección X, se mueve en dirección Z. O el plano X, en vez de... Es muy difícil hacer una deformación transversal con un cubo. Pero antes el X se movía en su dirección. Ahora está haciendo esto. El plano X se está moviendo, por ejemplo, para arriba, en dirección Z. Y cuando hago eso, es una deformación transversal. ¿Se entiende? El plano X se está moviendo en Z. Entonces se vino para abajo. Si adicionalmente el plano Z se mueve en X, va a ser esto. Y esto sería un epsilon. Lamentablemente es para el sentido contrario, porque estoy en el Z negativo, malditos ejes. Esto es deformación ZX. El plano Z se mueve en X. Y así se definen los signos positivos. Eso es deformación positiva, transversal. Y después este cubo tengo que volver a formar un cubito y queda de esa forma. Sí, queda en esa forma. Horrible forma. Queda ese rombo. Lo que era el plano X se movió en dirección Z, medio que se te distorsiona, y lo que era el plano Z se movió en dirección X y después medio que se distorsiona. Fíjense que cuando tengo deformaciones transversales, el cuadrado deja de ser rectangular. O sea, antes el cuadrado pasaba a ser un rectángulo, pero seguía teniendo ejes rectos. Ahora el cuadrado se transforma en un rombo. Y ese cambio de ángulo se llama distorsión. Y vamos a hablar de estas deformaciones también como distorsiones angulares. Así que lo agregamos al título, deformaciones transversales y distorsiones angulares. Vamos a hablar un poco más de distorsiones en un segundo y vamos a seguir hablando por ahora de deformaciones transversales. Se puede, por definición de cómo se definen las deformaciones, no voy a entrar en la teoría de esto en detalle, porque es extremadamente complicado hacerlo formal, no quiero hacer una explicación no formal, ni correcta, así que por cómo se definen las deformaciones transversales, estas deformaciones deben ser simétricas. Es decir, epsilon xz debe ser igual a epsilon zx. Y si queremos definirlo correctamente, se define como la derivada del desplazamiento en x respecto a z más
la derivada del desplazamiento en z respecto a x, multiplicado por 1/2. Voy a evitar esas definiciones de cómo llegamos a eso, pero las dos deben ser simétricas y se definen de esa forma. Y lo mismo con el resto de las deformaciones. Es decir, lo pongo por el costadito. Por ejemplo, epsilon xy es igual a epsilon ix y es igual a la derivada ahora de ¿qué tenemos? Desplazamiento en x respecto a y, más desplazamiento en y respecto a x. Muchas veces llamamos a esto derivadas cruzadas, por 1/2. Y la deformación iz es igual a la deformación zi, y es igual a que tenemos deformación en y respecto a z más deformación en z respecto a y por 1/2. ¿Cómo Profe, llegamos a estas? ¿por qué el por 1/2? Por definición. Hay razones, pero la realidad es que es por definición. Hay un montón de justificaciones físicas de por qué tiene sentido. Pero que algo tenga sentido no es una explicación. Tiene sentido. La realidad es que tiene sentido. Pero se definen de esa forma casi que arbitrariamente, no porque se deduzcan. Las deformaciones, estas expresiones de deformaciones, no se deducen. Se postulan porque tienen sentido. Y no mucho más que eso. De hecho, si tenemos tiempo, podría extender, y si querés quedarte 1 hora fuera de clase para hablar de mecánica de continuo, yo me copo. Pero en principio tomalo como algo que se postula, que se define de esa forma la deformación, y que tiene sentido que esté ese 1/2. Genial, gracias. Pero si no, no te va a dar esto de acá. O sea, vos crees que la deformación transversal es cuánto se corra ese pedacito. Y para que sea ese valor, tiene que estar ese 1/2. Está bien, perfecto. Cuando se hace teoría formal, linda y bonita, como me gusta a mí, las deformaciones transversales se definen así y punto. Pero en la teoría clásica suelen hablar de distorsiones angulares y hablar de estas deformaciones como medida de distorsión. Y para hacer eso tenemos que analizar cómo cambia ese ángulo. Es decir, inicialmente el cuadrado era cuadrado y estaba a 90 grados, y después pasó a medir un ángulo alfa. Como lo que era 90 grados pasó a medir alfa, se distorsionó. Y la distorsión se define como la diferencia entre esas dos cosas. Es decir, la distorsión angular es la diferencia entre el ángulo inicial y el ángulo final. Me quedo mal. Y entonces es igual a eh, 90 grados. La distorsión angular es igual a 90 grados menos ese ángulo alfa. Y así se define la distorsión angular, que en este caso se simboliza como gamma xz. ¿Cuánto se distorsiona el plano, el ángulo xz? Antes era 90, vas a medir alfa. ¿Cuánto cambia? Es gamma xz. ¿Alguien estaba hablando? Yo decía que te va a dar negativo, ¿no? Me va a dar negativo. Sí. Y una distorsión angular negativa es cuando se abre, y positiva es cuando se machica. O me estoy equivocando. Dame un segundo.
No, según eso que pusiste, está bien. Sí, pero estoy pensando si lo puse bien, porque yo estoy acostumbrado a usar otros ejes. Y Ah, estos signos dependen de los ejes. Estos signos sí, lamentablemente, dependen de la terna. Déjame pensar un segundo para esta terna cómo te queda. XZ, el plano X en dirección Z, el plano Z se debería haber movido así. Sí, lo definí al revés. Esto tiene que estar para esta terna, para esos ejes, definidos al revés. Y esto es la razón por la que detesto las ternas. Igual denme un segundo más por las dudas. Esto va para adentro y esto va para allá. Les pido disculpas. Esto no lo había preparado para estos ejes porque generalmente me lo acuerdo de memoria. Pero cambié los ejes y esto me genera líos. Les pido disculpas. Un segundito. No es relevante tampoco, o sea, no es relevante, no es importante para nuestra materia, es importante para muchas otras cosas. No para nuestra materia. No, estoy haciendo mal. Esto es, quiero rotarlos así, y ahora es esto así, y me equivoqué con esa deformación. ¿Por qué me equivoqué con esa deformación? Porque agarré mal el origen. Tengo que hacer el dibujito de vuelta. Está mal ese dibujito. Y ahora queda para la posteridad en YouTube, que está mal ese dibujito. Y de una Pido disculpas pregunta. a YouTube. Sí. 90 menos alfa nos quedó, esa letra no la entiendo. Ahora te la dibujo de vuelta, después de arreglar esto, porque está mal el dibujo, así que tengo que cambiar esto. Lo que tendría que haber hecho era agarrar este punto, que es el origen, o sea, mis ejes son X, Z, y ahora al plano X lo desplazo en Z, o sea, este está mal, y lo voy tachando. Y al plano en Z lo deformo en X. Y eso es una deformación positiva. O sea, lo de arriba no es que está mal, sino que esto es deformación transversal negativa. Si queremos respetar signos, esta es una deformación transversal positiva. Y si queremos calcular las cosas con signo bien, tenemos que usar esa ahí. Y el ángulo alfa que tenemos que medir es este. Y la distorsión angular ahora sí, se mide, estaba bien la fórmula que puse, eso sí está bien. 90 menos alfa. Eso sí me lo estaba poniendo bien. Y sí estaba el simbolito. O sea, lo único que dibujé al revés fue que dibujé una distorsión angular al revés. Igual. una pregunta, Felipe. Sí. O sea que entonces el signo de la distorsión no depende de si es una ampliación o una, no sé cómo se dice, una compresión del ángulo, sino que es según la terna directamente. El signo te lo da la deformación transversal. O sea, la deformación transversal positiva es cuando el plano X se mueve en dirección, la normal X se te mueve en dirección Z. Cuando vas avanzando en X, te moves en dirección Z. Eso te define el signo positivo. Y cuando Claro, vas o sea que avanzando en no, Z, te moves en dirección X. está bien. O sea que no importa si el ángulo es más chico finalmente o más grande, eso no te va a dar ningún signo.
te va a dar un signo, pero el signo nace de acá. Eso se define como positivo, y una vez que sabes que eso se define como positivo, esta distorsión es positiva. Bien. Sí, sí, no, o sea, se me hace como raro que, o sea, eso que pusiste al final de que sean 90 menos alfa, tiene sentido, pero que pone el que tachaste arriba, que termina siendo un ángulo más grande, como que intuitivamente lo pensaría como que me va a dar de signo Porque medí mal el ángulo. El ángulo que tenía que medir para medir distorsiones era este. Ah, está bien. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Como O sea, agarré pero mal entonces que el siempre va a ser origen. positivo. En ambas cosas, tenés razón, ambas cosas están bien, medí mal el ángulo. El ángulo que tenía que medir era este. Y voy a borrar todos estos angulitos. El ángulo que tenía que medir era este. No porque sea menor a 90, sino porque es por el tema de los ejes. Sí, porque tengo que agarrar ese ángulo. Sí. Y Felipe, una pregunta. Viste que ¿Te escucho? pusiste 90 menos alfa igual a gamma de XY. Sí. ¿Es gamma de XY o gamma de XZ? XZ, gracias. Muchísimas gracias. Y al que no entendía el símbolo, ese intenta hacer un gamma que es medio así. Así que es exactamente cómo escribir un gamma, Wikipedia, como todas las cosas importantes en la vida están en Wikipedia, pero esto es gamma XZ, intentó ser un gamma. Generalmente el gamma tiene, si lo escribimos bien, un cosito más chiquitito que nunca me sale de buscar correctamente. Entonces, en este caso, el signo de la deformación depende nada más de dónde pongas el centro de las coordenadas. El símbolo de la deformación, no. El símbolo del gamma, sí. O sea, la deformación, O sea, si es positivo o negativo. o sea, depende de tus ejes, no de Pero ponés dónde. los ejes en la esquina inferior izquierda. Hubiera sido negativo. En realidad vas a llegar a lo mismo, ¿eh? El tema es cuál es el ángulo que tenés que medir. Tenés que medir este ángulo de acá. O sea, si vos ponías en la inferior izquierda, que era este, el ángulo que tenés que medir no es este. Eso es lo que hice mal. El ángulo que tenés que medir es el que era tus ejes. Antes era esto, y ahora se te achica el ángulo ese. El tema es que es medio difícil de ver en el de arriba. Vos tenés que medir este ángulo que es 90, no este. Tendrías que medir este ángulo y no ese. Si vamos al otro eje, que es este, es siempre el mismo ángulo el que se te está achicando. ¿Se entiende mejor? O sea, esa medición, o sea, tener que usar ese ángulo, eso sí es por los ejes que vos elegiste positivos para esos lados. Sí, si vos O elegís sea, vos otros tomás, ejes, te cambia el signo del te ángulo. cambia, Sí. O sea, esa claro. misma deformación puede ser negativa o positiva si cambias los ejes. Claro. Sí, está bien, se entiende, se entiende. No si cambias el origen de los ejes. Tenés que cambiar los ejes. O sea, tenés que pasar a Pero si lo XZ. ponías como lo estás dibujando ahora, en la esquina inferior izquierda era otro el ángulo. Claro. Bien, lío de signos. Les pido disculpas. Más que nada porque no es relevante para nuestra materia. Tal vez está divertido para intentar discutir un poco de deformaciones. Volviendo a esto, para poder calcular alfa, primero voy a calcular beta.
¿Cuánto es beta? ¿Cómo podría calcular beta? Conociendo que esto mide diferencial de z, esto mide diferencial de x, y de hecho en realidad esto de acá mide esto por diferencial de z y esto por diferencial de x. ¿Cómo mido beta? ¿Cómo calculo beta? Con trigonometría. Con trigonometría. ¿Alguien me puede despejar beta? ¿Es un ángulo beta lo que pusiste ahí? Sí, intenté indicar este ángulo de acá. Y podés plantear la tangente de beta que sea epsilon ix por dz Es un dividido dz, ¿no? zx, tal vez no se entendió, por dz dividido dz. Sí. ¿Y ¿No qué hemos serían, dicho? ¿Te no escuchó? serían 90 menos alfa sobre 2? Quiero calcular alfa usando beta. Alfa todavía no sé cuánto vale, entonces quiero calcular alfa. Para calcular alfa, calculo beta, y una vez que tengo beta, calculo alfa. Creo que sí, así, pero no sé. ¿Está perfecto? ¿Y qué sabemos adicionalmente de esos alfas y esos betas y esas deformaciones? Sabés que beta más alfa más el otro ángulo da 90. ¿Y qué más es? ¿Cuál es la primera hipótesis que pusimos cuando arrancamos con todo esto? Lo de la distorsión angular. Cuando empezamos con deformaciones. Que la deformación es menor al 5%. Exacto. Las deformaciones son muy pequeñas, menores al 5%. Si la deformación es pequeña, la distorsión debe ser pequeña. Y entonces ese ángulo es pequeño. Si ese ángulo es pequeño, la tangente del ángulo lo puedo aproximar al ángulo. Y puedo decir directamente que beta es igual entonces a epsilon zx. Como las deformaciones son pequeñas, la tangente del ángulo es igual al ángulo, y entonces ese ángulo es igual a epsilon zx. Y ahora puedo escribir a alfa como qué cosa. ¿Cuánto vale alfa conociendo beta? Alfa menos 2 veces beta. 90 menos 2 beta. Conociendo esto y reemplazando ahí arriba, puedo despejar entonces que gamma xz es igual a 90 grados menos 90 menos 2 beta, que vale epsilon zx. Y entonces, gamma xz es igual a 2 veces epsilon zx. Que por definición, esto es igual a 2 veces epsilon xz, porque son iguales. Y de hecho hay gente malévola que lo escribe como epsilon zx más epsilon xz, por más que sabemos todos que son iguales. Pero la distorsión angular es 2 veces la deformación transversal. Felipe, ¿es 2 beta? ¿Por qué razón? Porque el ángulo de arriba es igual también, ¿es El beta? ángulo de arriba es igual. Ah, listo. O sea, el ángulo de arriba tendría que hacer lo mismo con, o sea, este ángulo de ahí arriba me va a dar igual a epsilon xz. Pero por definición son iguales. Entonces me termina quedando 2 veces beta. En ingeniería es muy común hablar de distorsiones angulares y hablar de las deformaciones
longitudinales de esa forma. Tan común que en inglés esa distorsión angular se suele llamar deformación ingenieril. Y le dan ese nombre horrible. Es muy común en ingeniería porque la teoría clásica de ingeniería de estas cosas nació con esta nomenclatura y usaron siempre distorsiones. La bibliografía más moderna se olvidó más o menos o no utiliza mucho la distorsión angular y usa directamente deformaciones transversales. Yo estoy acostumbrado a hablar de deformaciones transversales, pero teoría clásica, distorsiones angulares, y toda la teoría y la mayoría de la gente que hace ingeniería, como usa eso, termina usando distorsiones angulares. Y entonces habla de las deformaciones transversales, que también lo llaman deformaciones de corte, un nombre muy feliz, pero cuando suelen hablar de deformaciones de corte y hablando de las distorsiones y no de los epsilons. Pero es un tema de qué te gusta más.